Bueno chicos, vamos a comenzar entonces con tema nuevo, como ya les había adelantado. Para comprender lo que vamos a ver hoy, no es necesario que tengan tan presentes los conceptos que vimos en las clases anteriores, ¿sí? No hay una relación tan directa entre este tema que vamos a ver hoy y los que vimos anteriormente. Este tema, esta clase de hoy en general, va a asentar los conceptos preliminares necesarios para abordar la teoría de la termodinámica, ¿sí? Que es un tema muy importante en Física 2, porque como ya les dije en reiteradas ocasiones, es un tema que sí o sí se evalúa junto con ondas mecánicas. De esos dos temas no van a zafar en un parcial. Bueno, vamos a comenzar a definir los conceptos preliminares necesarios. El primero de estos conceptos es el concepto de propiedad termométrica. ¿Qué es una propiedad termométrica? Primero la definamos y después la expliquemos. Una propiedad termométrica o propiedades termométricas en general son aquellas propiedades que presentan cierta dependencia con la temperatura. Más precisamente, son aquellas propiedades físicas que presentan dependencia con la temperatura. Algunos ejemplos de tales propiedades termométricas los constituyen la densidad, la longitud de un cuerpo, el volumen de un cuerpo, la presión, por ejemplo, de algún cierto gas encerrado en un recipiente, ¿sí? Son todos ejemplos de propiedades que dependen de la temperatura a la cual se encuentra el sistema. Veamos algunos ejemplos de cómo se pueden manifestar la dependencia de estas propiedades con la temperatura. Aquí tenemos algunas de esas manifestaciones. Fíjense, la primera imagen que estamos viendo constituye al levantamiento del asfalto en un día con temperaturas bastante altas, ¿sí? Este ejemplo pone de manifiesto, como les decía, el hecho de que la longitud es una propiedad termométrica, es decir, tiene dependencia con la temperatura. Veamos cómo se explica este fenómeno. Normalmente, cuando se construye, por ejemplo, algún tramo de una calle, se colocan las carpetas asfálticas dejando una cierta separación entre ellas, ¿sí? Esa separación que está indicada ahí. Ahora, ¿qué ocurre? La longitud, la llamemos longitud inicial de estas carpetas asfálticas, tal y como adelantamos, constituyen un ejemplo de propiedad termométrica. Esto significa, chicos, que la longitud de la misma se modifica en función de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Conforme la temperatura se incrementa, se observa que estas carpetas asfálticas experimentan un cambio de longitud, empiezan a incrementarse, ¿sí? Como estoy dibujándolo aquí. De allí que exista o se deje este espacio entre dos carpetas asfálticas adyacentes, ¿sí? Con el fin de darle lugar a estas carpetas asfálticas para que puedan dilatar, y esto significa cambiar su longitud en función de la temperatura del día. ¿Qué es lo que ocurre? En días de temperaturas extremadamente altas, este espacio que se deja preliminarmente entre las dos carpetas asfálticas adyacentes no es suficiente, ¿sí? No es suficiente para que la carpeta se dilate totalmente. Entonces, al asfalto, para poder adoptar la nueva longitud correspondiente a esa temperatura extrema, no le queda más remedio que levantarse de esta forma para así poder adoptar su nuevo valor de longitud final correspondiente a ese día de alta temperatura. Entonces, el levantamiento del asfalto constituye, miren acá se ve clarito cómo está levantado el asfalto, ¿sí? Constituye entonces un ejemplo, o mejor dicho, evidencia de que la longitud es una propiedad termométrica, es decir, presenta dependencia con la temperatura. Otro ejemplo también lo constituyen, por ejemplo, las vías del ferrocarril. Es común que el Belgrano carga durante el mes de enero descarrile aquí en la zona de Tapia. ¿A qué se debe eso? De vuelta, como la longitud de los rieles es una propiedad termométrica, esto es, la misma se modifica en función de la temperatura, en los días de verano, donde las temperaturas son muy altas, la longitud de los rieles cambia de tal manera, chicos, que adquiere esta forma zigzagueante, ¿sí? Para poder adaptarse a la nueva longitud que toma el riel. Desde luego, cuando viene la locomotora y quiere pasar a través de este tramo, termina descarrilando, ¿sí?
por la inercia gigantesca que traen esos bichos. Entonces, de vuelta, esto es un ejemplo, de nuevo, una evidencia de que la longitud, en este caso de los rieles, es una propiedad termométrica y por tanto presenta dependencia con la temperatura. También hay otros ejemplos de propiedades termométricas. Yo les dije ahí en la lista que vimos en la teoría que otra propiedad termométrica podría ser el volumen de cierta sustancia o cierto sistema material. Ustedes están familiarizados con eso. Seguramente a alguno le pasó, no sería raro que a todos, que alguna vez haya puesto una botella de agua, o también puede pasar a veces con la de cerveza, en el freezer, y se la hayan olvidado. Entonces, cuando ustedes van a abrir en el freezer, ¿qué encuentran? Que la botella está reventada, explotada. ¿Qué es lo que pasó? Ocurre, chicos, que todo el contenido de la botella, digamos que tiene agua, ¿sí? Cuando se modifica la temperatura, y esa temperatura se modifica porque justamente introducimos la botella en el freezer, se experimenta un cambio de volumen, más precisamente un incremento de volumen del agua contenida en la botella. La cerveza también contiene agua y por lo tanto se da el mismo fenómeno. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? El volumen, como dijimos, es una propiedad termométrica. Eso quiere decir que es una función de la temperatura. Al introducirlo en el freezer, se produce un cambio de volumen, más precisamente un incremento del mismo. Cuando ustedes se lo olvidan a la botella, el cambio de temperatura es tal que para ese cambio de temperatura, el incremento de volumen que experimenta el contenido de la botella es tal que termina haciendo ceder o fracturando a la botella de vidrio. Entonces, ese ejemplo vuelve a constituir evidencia de que el volumen, tal y como está representado acá matemáticamente, es una propiedad termométrica, es decir, presenta dependencia con la temperatura. Otro ejemplo también podría ser la densidad. Yo sé que este año no cursaron los laboratorios de química, pero en el laboratorio de química trabajan con lo que es un densímetro, ¿sí? Que es como un dispositivo que se introduce en el líquido al cual queremos determinar la densidad. Seguramente le han mandado PDF donde aprendieron sobre eso, pero no lo usaron. Bueno, yo les garantizo que si ustedes agarran, por ejemplo, un recipiente y le colocan un densímetro, ¿sí? Y lo ponen a temperatura ambiente, van a tomar un cierto valor de densidad. Si a continuación van y llevan todo este experimento, por ejemplo, al freezer, cierran un rato y vuelven a abrir la puerta para tomar una nueva lectura de la densidad, van a encontrar que la densidad del líquido se modificó. Entonces queda en evidencia que la densidad es una función de la temperatura del sistema y por lo tanto constituye otro ejemplo de propiedad termométrica. Así hay muchas otras propiedades termométricas, ¿sí? La resistividad eléctrica, por ejemplo, que la van a ver en física 3, es un ejemplo de propiedad termométrica. Tiene una dependencia con la temperatura también. De hecho, hay una ecuación y todo para calcular tal variación de la resistividad eléctrica. En general, la mayoría de las propiedades físicas son propiedades termométricas, presentan variación o dependencia con la temperatura, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? De lo que son las propiedades termométricas. Bueno. No, Gabito. Bien. Las propiedades termométricas tienen una aplicación y es que se emplean, chicos, para definir escalas de temperatura y para construir justamente termómetros. Volvamos acá a la pizarra. Un tipo de termómetro que hoy en día está prohibido es el termómetro de mercurio. Como ya saben, ese termómetro de mercurio tiene una cierta graduación y en su interior tiene mercurio. Entonces, cuando ustedes, este termómetro, por ejemplo, lo apoyan o lo ponen en contacto térmico con el sistema al cual le quieren medir la temperatura, supongamos una persona que tiene fiebre. Entonces, ¿qué es lo que ustedes observan? Observan que el mercurio dentro del termómetro, ¿qué hace? Se dilata, ¿sí? Para luego, a partir de esa dilatación, efectuar la lectura de la temperatura. ¿A qué se debe la dilatación del mercurio? Y bueno, se debe a que tal y como vimos, el volumen, ¿sí? Va a experimentar un cambio delta dB debido a que es una propiedad termométrica. Entonces, cuando se lo pone en contacto térmico con una persona, ¿sí? Que tiene un valor de temperatura más alta que la normal, van a encontrar que el mercurio se dilata, porque su volumen depende de la temperatura, y la lectura en el instrumento se toma a partir de justamente el nivel al cual alcanza o llega, ¿sí? El mercurio dilatado. Entonces,
Las propiedades termométricas, como les digo, se emplean para construir termómetros y definir también escalas de temperatura, como pueden ser la temperatura en grados centígrados o en grados Celsius, que es la misma. Los termómetros más modernos, son los termómetros digital, utilizan una propiedad que es la que le acabo de denunciar, que es la resistividad eléctrica, que se denota con la letra griega ρ, igual que la densidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la resistividad eléctrica es una función de la temperatura, para diferentes temperaturas la resistividad de esta toma valores mayores o valores menores, dependiendo de si la temperatura es más alta o más baja. El efecto de modificar la resistividad en un termómetro digital se traduce en un cambio en la corriente a través del circuito que constituye el termómetro digital. Entonces, el termómetro digital lo que hace es censar la corriente a través de ese dispositivo. Para diferentes resistividades, las corrientes toman diferentes valores. Y con la resistividad depende de la temperatura, tenemos en definitiva que para diferentes temperaturas la corriente toma diferentes valores. Entonces el aparato censa la corriente, en base a eso encuentra una relación para determinar la temperatura a la cual está siendo sometido el termómetro digital y que es la lectura que queremos conocer. ¿Sí? Bien, entonces esto era importante. Las propiedades termométricas se emplean para definir escalas de temperatura y para construir termómetros. ¿Sí? Otro concepto importante, chicos, es el concepto de equilibrio térmico. Veamos de nuevo la definición y después lo expliquemos. Se dice que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solamente si al colocarlos en contacto térmico no se aprecian cambios en sus propiedades termométricas. ¿Sí? O sea, que van a estar en equilibrio térmico dos sistemas si cuando yo los junto, los pongo en contacto térmico, estos no experimentan cambios en sus propiedades termométricas. Veamos algunos ejemplos. Si ustedes, chicos, por ejemplo, sacan una cubetera del freezer, y lo ponen sobre la mesada de la cocina, esa cubetera de hielo va a entrar en contacto térmico con la atmósfera. Que entre en contacto térmico, adelantándolo un poco, lo que vamos a ver más adelante, significa que se da la posibilidad de que intercambien energía en forma de calor, ¿sí? Que es un intercambio o transferencia de energía debido exclusivamente a una diferencia de temperatura entre los sistemas. Pero bueno, cuando lo ponemos entonces la cubetera recién sacada del freezer, la ponemos sobre la mesada, esta entra en contacto térmico con la atmósfera. Entonces, un fenómeno común que van a observar es que el hielo tiende como a fracturarse. Van a empezar a notar que se producen fracturas, ¿sí? Esas fracturas en el hielo de la cubetera están asociadas directamente a cambios en las propiedades termométricas al entrar en contacto térmico con la atmósfera. Entonces, como en ese caso sí se observan, repito, sí se observan cambios en las propiedades termométricas, pues se ve que el hielo se fractura, lo que implica que está cambiando su longitud, su volumen, ¿sí? Como se observan cambios en las propiedades termométricas, entonces podemos observar que los sistemas no están en equilibrio térmico. Porque para que estén en equilibrio térmico, esas propiedades termométricas deben permanecer estables en el tiempo, ¿sí? Aun cuando estén en contacto térmico. Sin embargo, chicos, esa modificación en las propiedades termométricas, que al principio se presentan de forma muy brusca, como les digo, así fracturándose el hielo, ¿sí? Haciendo ruidos incluso la cubetera, lo que pone en manifiesto los cambios en volumen, en longitud. Al inicio, como les digo, se presentan de forma brusca. Conforme va pasando el tiempo, esos cambios en las propiedades termométricas se van como acentuando, se van atenuando, ¿sí? Ya no son tan bruscos, hasta que finalmente, si ustedes la dejan todo el día ahí en la cubetera y vuelven, van a encontrar que ya la cubetera está toda hecha agua, ¿sí? O sea, con todo el hielo derretido, y ya no se observa ningún cambio en las propiedades termométricas. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió que finalmente los dos sistemas alcanzaron el equilibrio térmico, porque estando en contacto térmico el agua, ¿sí? Que era originalmente hielo, y la atmósfera, ya no se aprecian cambios en las propiedades termométricas de ninguno de los dos sistemas, ¿sí? Ya están estabilizados. Eso es algo que va a ocurrir en general, que lo ven ustedes en la vida cotidiana. Inicialmente, dos sistemas que en general estén a diferentes temperaturas, al ponerlo en contacto térmico, se van a observar cambios bruscos primero de las propiedades termométricas. Se van a observar dilatación, cambios de volumen, de densidad, ¿sí? Se van a poner de manifiesto de forma intensa al inicio. Pero conforme va pasando el tiempo, esos cambios en las propiedades termométricas se van atenuando hasta que finalmente ya no se aprecian más cambios en las propiedades termométricas. Cuando ya no se aprecian más cambios en las propiedades termométricas y sin embargo los sistemas están en contacto térmico, decimos que se ha alcanzado el equilibrio térmico.
¿sí? Si ustedes sacan un vaso con agua fría de la heladera y lo ponen en contacto térmico con un vaso con agua a temperatura ambiente, que por ejemplo estaba hace rato en la mesada de la cocina, se van a observar cambios en las propiedades termométricas. Si ustedes conectan un densímetro aquí y ponen otro densímetro acá, van a ver que las lecturas de los densímetros se van modificando, ¿sí? Conforme pasa el tiempo. Sin embargo, también conforme pasa el tiempo, la modificación de las densidades, por ejemplo, de los líquidos, se va atenuando, o sea, ya no es tan marcada como al inicio. Eso se debe a que los sistemas van alcanzando el equilibrio térmico con el tiempo. Finalmente, van a encontrar que los densímetros van a marcar una lectura totalmente estabilizada, es decir, ya no se van a apreciar cambios en la densidad ni en ninguna otra propiedad termométrica, como puede ser, por ejemplo, el diámetro del vaso o el volumen del vaso, etc. En esas condiciones, decimos entonces que estamos en equilibrio térmico, porque las propiedades térmicas permanecen inalteradas, aun cuando estos dos sistemas se encuentran en contacto térmico. ¿Está claro, chicos? ¿Te ha entendido hasta ahí? Gaby, Sí, te hago una pregunta. pregunte. ¿En algún momento van a llegar a la misma, por ejemplo, a la misma temperatura, puede ser? Sí, ¿O nada? exacto, ya te está spoileando acá, es justo lo que vengo a explicar ahora. Así es. Ah, bueno. Sí. Veamos la denominada ley cero de la termodinámica, chicos. La ley cero de la termodinámica, que se llama cero por una cuestión histórica, ¿sí? Dice lo siguiente. Si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema C, y ese sistema C está a su vez en equilibrio térmico con un sistema B, entonces el sistema A está en equilibrio térmico con B. O sea que la ley cero de la termodinámica es como que le está diciendo que el equilibrio térmico tiene como un carácter transitivo, ¿sí? O sea, si un sistema A está en equilibrio térmico con un sistema C, y un sistema B está en equilibrio térmico con ese mismo sistema C, entonces el sistema A y B también están en equilibrio térmico. Es como que tiene un carácter transitivo. Sin embargo, esta ley cero de la termodinámica, y como toda ley, se observa y se verifica experimentalmente, ¿sí? Esto no es que se concluyó a partir de un análisis teórico y que nos llevó a concluir, sí, el equilibrio térmico tiene que tener carácter transitivo. No, no fue así para nada. La ley cero de la termodinámica se obtiene mediante simple experimentación. De hecho, todos están familiarizados de cierta forma con la ley cero de la termodinámica, ¿sí? De hecho, de ahí se llama ley cero, porque era como tan cotidiana que no se la había enunciado de forma formal, ¿sí? Valga la redundancia. Pero después dijeron, no, miren, la formulemos, pero cuando la quisieron formular ya estaban formuladas la primera y segunda ley, entonces le tengo que poner ley cero. Como diciendo, miren, esta es la primera que hay que tener en cuenta, o lo primer hecho que hay que formalizar en una ley, antes de empezar a trabajar con la primera y segunda ley que ya estaban escritas con mucha anterioridad. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo esta ley cero de la termodinámica? Le dice algo relativamente sencillo. Si ustedes tienen un sistema A, si un sistema A puede ser cualquier cosa, un vaso con agua, una cubetera con hielo, una botella de cerveza, no sé lo que quieran. Y ese, por ejemplo, supongo que son vasos. Tenemos un vaso con agua ahí. Está en equilibrio térmico con otro vaso con agua que lo vamos a llamar C. ¿Sí? Y después yo agarro y traigo otro vaso con agua que lo vamos a llamar B. Y pongo en contacto térmico con B al vaso C. Al ponerlo en contacto térmico, observo que, o mejor dicho, no observo ningún cambio en las propiedades termométricas ni de B ni de C. Eso implica que B y C están en equilibrio térmico. Bueno, la ley cero de la termodinámica me asegura entonces que, como A y C estaban en equilibrio térmico entre sí, y B y C estaban en equilibrio térmico entre sí, entonces cuando yo lo ponga en contacto térmico al vaso A con el vaso B, estos van a estar también en equilibrio térmico, es decir, no se va a apreciar ningún cambio en las propiedades termométricas de estos vasos. ¿Sí? Eso es la ley cero de la termodinámica. Lo repitamos una vez más, por si alguien se perdió, que es un poco engorroso. Si tenía un vaso A que estaba en equilibrio térmico con un vaso C, es decir, cuando lo puse en contacto térmico no cambió ninguna propiedad termométrica, y ahora vengo y traigo un vaso B y lo pongo en contacto térmico con este mismo vaso C, y de nuevo no se observa ningún cambio en las propiedades termométricas ni de B ni de C, entonces la ley cero de la termodinámica me garantiza que al conectar o al colocar en contacto térmico el vaso A con el vaso B, no se va a observar ningún cambio en sus propiedades termométricas porque los mismos se van a hallar en equilibrio térmico. ¿Sí? Eso es la ley cero de la termodinámica.
Gaby, Sí. una pregunta. ¿Vos te refieres al contacto entre los vasos o el contacto de líquido que está en No el vaso, o sea, importa, el porque agua? el vaso y el líquido son el mismo sistema. ¿Sí? Ah, Cuando bien. yo digo de ponerlo, acercarle un vaso al otro, vos acuérdate que el sistema es cualquier porción que vos separas del universo para tu estudio. Yo puedo decir que mi sistema A es el vaso más el líquido que tiene adentro. Entonces, es indistinto. Obviamente van a estar en contacto con el vidrio con vidrio, ¿sí? Pero bueno, más adelante van a aprender, en verdad no, porque ya lo enseño ahora solo para licenciatura en física, la parte de conducción de calor, ¿sí? Y van a ver que, por ejemplo, el vidrio sí conduce el calor. De hecho, eso lo saben ustedes, porque si abren un vaso o una taza que tiene agua hervida, como me pasa a mí seguido, es muy probable que se peguen una quemada, ¿sí? Eso se debe a que el calor sí puede fluir a través de estos tipos de materiales, incrementando así la temperatura de la mano que lo agarra y dando la sensación esa de quemazón. Pero bueno, en definitiva, cuando aquí hablemos de contactos térmicos, simplemente quiero decir que los acerco uno a otro de manera tal que le brindamos la posibilidad de que puedan intercambiar energía en forma de calor. ¿Sí? Simplemente eso. Y por lo tanto se pueden apreciar cambios en las propiedades termométricas en el hipotético caso de que ambos sistemas no hayan estado en equilibrio térmico inicialmente. ¿Sí? En este caso sí estaban en equilibrio térmico. Otro hecho importante y que se obtiene como un corolario de la ley cero de la termodinámica dice lo siguiente. Si el sistema C del que habla la ley cero de la termodinámica es un termómetro, entonces la ley cero tiene el siguiente corolario. Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solamente si se encuentran a la misma temperatura. Y eso que me preguntaba vos, Bruno. ¿Sí? Dos sistemas están en equilibrio térmico si y solamente si se encuentran a la misma temperatura. Si ustedes recuerdan, cuando describíamos los experimentos, decíamos que si poníamos en contacto térmico dos sistemas que inicialmente no estaban en equilibrio térmico, se iba a observar un cambio brusco inicial de las propiedades termométricas. Pero luego esas propiedades iban a ir estabilizándose hasta que finalmente no se iba a observar ningún cambio. Cuando no se observa ningún cambio, quiere decir que los dos sistemas están en equilibrio térmico. Y de acuerdo a este corolario, quiere decir que los dos sistemas están a la misma temperatura. Entonces, eso es lo que me decía recién sus compañeros. Cuando ustedes tienen dos sistemas que inicialmente estaban a diferentes temperaturas y por lo tanto no estaban en equilibrio térmico, transcurrido cierto tiempo, los dos sistemas van a converger a un único valor de temperatura común para ambos, ¿sí? Y en esas condiciones vamos a decir que los dos sistemas alcanzaron el equilibrio térmico según este corolario, ¿sí? Entonces, una vez más, y a partir de ahora, cada vez que hablemos que dos sistemas están en equilibrio térmico, eso implica que están a la misma temperatura. Y recíprocamente, si están a la misma temperatura, están en equilibrio térmico. La razón o justificación de eso, fíjense, la podemos ver acá. Supongo que tiene un sistema A aquí y un sistema B aquí. Entonces vienen y acercan un termómetro de mercurio a ese sistema A para censarle la temperatura. Entonces el mercurio se dilatará o se contraerá dependiendo y tomaremos una cierta lectura de temperatura, ¿sí? Una temperatura T. Este termómetro constituye un sistema C. Cuando la lectura del termómetro se estabiliza, significa que ya el mercurio no se dilata más y por lo tanto significa que se alcanzó el equilibrio térmico, porque ya no hay cambios en las propiedades termométricas, como en este caso es el volumen del mercurio. Ahora bien, supongamos que yo este termómetro que estaba aquí, ahora lo retiro y lo pongo en contacto térmico con el sistema B. Y de vuelta encuentro que la lectura es exactamente la misma que antes, una cierta lectura T. O sea, lo que observamos es que al poner este sistema C, que es el termómetro, en contacto térmico con el sistema B, el mercurio no se dilata ni se contrae, porque sigue dando la misma temperatura T. En otras palabras, el sistema C estaba en equilibrio térmico con A y ahora el sistema C, que es el termómetro, también está en equilibrio térmico con B. Entonces, por la ley cero de la termodinámica, eso me garantiza que al poner en contacto térmico A y B, como ambos están en equilibrio térmico simultáneamente con un sistema C, entonces ellos también estarán en equilibrio térmico. Esa es la demostración entre comillas, de ese corolario, ¿sí? No es algo que tengan que saber en realidad, de hecho en los libros ni siquiera está indicado, pero es esa la justificación, ¿sí? Lo único que me interesa que sepan es esto, que si dos sistemas están en equilibrio térmico, eso implica que están a la misma temperatura, y recíprocamente, si están a la misma temperatura, entonces están en equilibrio térmico.
¿Estamos, chicos? ¿Tienen alguna duda? Bueno, vamos a proceder a ver entonces ahora lo que son las escalas de temperatura. Las escalas de temperatura con las que vamos a trabajar en este curso son la escala Celsius o centígrada, que le llaman también, la escala de Fahrenheit y el Kelvin, que es la escala absoluta de temperatura. La temperatura en Celsius la vamos a denotar como T sub 6, ya saben que su unidad es el grado Celsius o el grado centígrado. El Fahrenheit la vamos a denotar como T sub F y su unidad es el grado Fahrenheit justamente. Esta es la unidad de temperatura común en los países anglosajones. Estados Unidos mide la temperatura en Fahrenheit. Y la temperatura absoluta, que se denota en Kelvin, y por favor es Kelvin, no le digan grado Kelvin, eso está mal, es Kelvin simplemente, ¿sí? Y la vamos a denotar T sub K. Las diferentes escalas de temperatura, chicos, se relacionan entre sí mediante las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, si yo quiero pasar de la escala Celsius a la escala Fahrenheit, podemos utilizar estas ecuaciones que están aquí, que se deducen de forma bastante sencilla, pero que por ahora no lo vamos a ver para ahorrar tiempo. La temperatura en Celsius, chicos, es 5/9 de la temperatura en Fahrenheit menos 32. Mientras que la temperatura en Fahrenheit, que se obtiene despejando esta primera ecuación, es 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Estas son ecuaciones que le permiten relacionar y obtener fácilmente la temperatura en Celsius o Fahrenheit a partir de la temperatura en Fahrenheit o en Celsius respectivamente. Fíjense esta última ecuación. La temperatura en Fahrenheit dado la temperatura en Celsius es 9/5 de la temperatura en Celsius más 32. Eso es lo que explica porque si ustedes vienen a estas aplicaciones del tiempo, fíjense, aquí está 29 grados Celsius. Pero si lo llevo a Fahrenheit, miren el valor que se me va. 89 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Por qué queda mucho más grande? Y bueno, porque la computadora, en verdad la aplicación, está utilizando esta segunda ecuación para convertir de Celsius a Fahrenheit, o equivalentemente, esta primera ecuación para ir de Fahrenheit a Celsius. Si se concentran en la segunda ecuación, van a ver que la temperatura en Fahrenheit es 9/5 de la de Celsius más 32. Este 32, además de que ya de por sí el 9/5 es un valor mayor que 1, justifican por qué siempre la temperatura en Fahrenheit equivalente a una Celsius es mayor. 89 grados Fahrenheit equivalen a 29 Celsius. ¿Sí? Desde luego, también podrían tener la necesidad de convertir entre la escala Kelvin y Celsius, o mejor dicho, la temperatura absoluta en Kelvin y Celsius. Estas relaciones seguramente la conocen de química. Es la temperatura en Kelvin es la temperatura en Celsius más 273. Y la temperatura en Celsius es igual a la temperatura en Kelvin menos 273. ¿Sí? Es la relación para convertir. También podría ser que le pidan que conviertan de Kelvin a Fahrenheit. Y acá no tiene una ecuación directa para esa conversión. Los invito yo que la deduzcan a esa ecuación. ¿Sí? De paso practican. Pero de cualquier manera, un método que podrían emplear para obtener esa ecuación o hacer la conversión, llegado el caso, es la siguiente. Si le dan la temperatura, por ejemplo en Fahrenheit y quieren llevar a Kelvin, bueno, entonces van a hacer lo siguiente. De Fahrenheit van a pasar a Celsius. Y de Celsius van a pasar a Kelvin. Y listo. Incluso si resuelven ese sistema de ecuaciones formado entre esta primera ecuación que estoy marcando en el cursor y esta segunda que estoy marcando acá y hacen las sustituciones correspondientes, pueden encontrar una ecuación que les permite convertir directamente de Fahrenheit a Kelvin, ¿sí? En caso de que lo necesiten. Bien. Algo que es importante acá, ¿sí? que es importante que trabajemos. Voy a volver a esto que me quedó de la clase de hoy de la mañana. Es lo siguiente. Resulta, chicos, o supongamos que nosotros tenemos un sistema. Ese sistema tiene, vamos a escribir acá, al final de cierto proceso, una temperatura en Celsius final. Y por lo tanto, tiene su correspondiente temperatura en Kelvin final que se obtiene sumando estos 273 de acuerdo a la relación que vimos hace un rato. Entonces obtenemos la temperatura en Kelvin final. Desde luego es la Celsius final más la 273. Además, supongamos que ese sistema tenía inicialmente una cierta temperatura en Celsius al inicio.
Y asociada a esa temperatura en Celsius al inicio, cuando le sumo 273, obtengo la temperatura en Kelvin correspondiente al inicio. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es restar miembro a miembro estas ecuaciones. Y voy a encontrar que en el miembro de la izquierda voy a tener temperatura en Kelvin final menos temperatura en Kelvin al inicio. Esto es delta de T en Kelvin. Y en el miembro de la derecha voy a tener temperatura en Celsius al final menos temperatura Celsius al inicio y 273 menos 273 que se cancelan de a par. Entonces, en el miembro de la derecha me va a quedar simplemente el cambio de temperatura en Celsius. Llegamos así a esta ecuación que está acá. Esta ecuación que está acá indica que cualquier cambio de temperatura en Kelvin es numéricamente igual al cambio de temperatura en la escala Celsius. O sea, si usted tiene un sistemita acá y con algún dispositivo calculan o miden, mejor dicho, no calculan, miden su cambio de temperatura, por ejemplo en Kelvin, que es de 20 Kelvin, bueno, automáticamente ya pueden predecir que en el hipotético caso de que otro amigo de ustedes haya estado sensando los cambios de temperatura con un dispositivo que medía en escala Celsius, él ha medido un cambio de temperatura en Celsius que es numéricamente igual al cambio de temperatura en Kelvin, es decir, 20 grados Celsius. ¿Estamos? Numéricamente, el cambio de temperatura en Kelvin siempre coincide con el cambio de temperatura en Celsius. O sea que para un sistema que experimenta un cambio de temperatura en 20 Kelvin, bueno, también experimenta un cambio de temperatura en 20 Celsius, en 20 grados Celsius. ¿Sí? Por eso le decía, si un amigo de usted usa un instrumento que le da la temperatura en Kelvin y otro usa un instrumento que le da la temperatura en Celsius, el cambio de temperatura registrado por ambos instrumentos va a ser numéricamente el mismo. 20 Kelvin y 20 grados Celsius. ¿Sí? Obviamente esto es un valor cualquiera, ¿sí? No es que 20 nomás, puede ser cualquiera. ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta ahí? Bien. También podríamos hacer el mismo razonamiento. Sí, pregunta. Justo estaba haciendo un experimento, un cambio de temperatura recién. Estaba lavando los platos. Ajá. Terminé de lavar los platos, agarro el teléfono. Sí. Y lo siento caliente el teléfono. Muy caliente, como si lo estuviera usando. Sí. Y ahora me pongo en la cancha y no es ni caliente, está frío. Eso yo te digo, ¿no? A veces hay que tener cuidado con eso. Muy rara vez una falla de batería, pero generalmente el problema del calentamiento del teléfono es que usted baja en alguna aplicación que queda ejecutándose en segundo plano y usa muchísimo del procesador. Esos procesadores calientan muchísimo, que trabajan a muy alta frecuencia y están todos compactados con disipación pasiva. Entonces es común que experimenten ese incremento de temperatura, que como bien decía, justo lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Ese incremento de temperatura. Y fíjate, mira, ya estamos, ese es un ejemplo donde se pone de manifiesto también obviamente los cambios en las propiedades termométricas, ¿sí? Se ponen de manifiesto ahí también los cambios de propiedades termométricas debido a los cambios de temperatura en el celular. Un celular, chicos, está bueno el ejemplo, un celular que está efectuando mucho proceso. Seguramente si a alguien acá le gustan los videojuegos y lo carga el celular con juegos como Fortnite o alguno de esos que piden muchos requisitos, van a notar un cambio en las propiedades termométricas de ese celular, en verdad en la temperatura y por lo tanto en las propiedades termométricas. Ese tipo de proceso en lo que se encuentra el celular son los que a la larga traen aparejados el deterioro de la batería, ¿sí? Porque muchos de esos procesos, una vez que se efectúan, ocurren en una sola dirección y en realidad son parcialmente reversibles, ¿sí? De ahí que la batería tenga una cierta vida útil y al cabo de un cierto tiempo le ocurra que el teléfono, el celular, se les descarga al poco tiempo en comparación a lo que duraban las cargas de las baterías cuando el celular era nuevo, ¿sí? En ese ejemplo, también, como dice su compañero, están relacionados todos los fenómenos físicos que estamos viendo o estudiando ahora, ¿sí, chicos? ¿Estamos? Algo importante también que se le puede dar respecto de las escalas de temperatura es un razonamiento análogo al que hicimos recién, pero para la temperatura Celsius y Fahrenheit. Entonces, de vuelta podríamos tener un sistema que estaba a una temperatura en Fahrenheit final y tiene asociada su respectiva temperatura Celsius final mediante la ecuación que ya conocemos. Ese mismo sistema inicialmente puede haber estado a una temperatura en Fahrenheit al inicio y por lo tanto a la correspondiente temperatura Celsius inicial.
al yo estar miembro a miembro de estas ecuaciones y trabajar algebraicamente, van a encontrar, chicos, que el cambio de temperatura en Celsius es igual a 5/9 del cambio de temperatura en Fahrenheit. O sea, ya si usted tiene un amigo que está midiendo, por ejemplo, el ejemplo del celular de su compañero, el cambio de temperatura que experimenta ese celular, un amigo se lo está midiendo en Celsius y otro se lo está midiendo en Fahrenheit, ya numéricamente no van a coincidir los valores. Sin embargo, sí sabemos en qué relación o en qué factor se igualan o se relacionan esos valores, y es el factor de 5/9. O sea, si ustedes están midiendo la temperatura, el cambio de temperatura, por ejemplo, del celular en Celsius, ese cambio de temperatura va a ser 5/9 del cambio de temperatura que va a medir su amigo en Fahrenheit. ¿Sí? O recíprocamente, despejando de acá, el cambio de temperatura en Fahrenheit detectado por su amigo es 9/5 del cambio de temperatura en Celsius detectado por el otro amigo. ¿Sí? Ya numéricamente no coincide. Así que mucho cuidado con eso. Estas relaciones de temperatura que yo escribí acá, las escribí para que hagamos una aclaración respecto a algo que vamos a ver a continuación. Nosotros hablamos al comienzo de la clase de que la longitud de un cierto sistema material constituye un ejemplo de propiedad termométrica, es decir, de una propiedad que tiene dependencia con la temperatura. A continuación, nos vamos a proponer, ¿sí?, determinar específicamente cómo es el cambio de longitud respecto de la temperatura o el cambio de temperatura experimentado por el sistema. O sea, cualitativamente ya sabemos que hay un cambio de longitud. Ahora queremos conocer cómo es cuantitativamente ese cambio de longitud. O sea, queremos darle números, ecuaciones a todo esto. Bien, veamos. Tenemos una varilla con una cierta longitud inicial a una cierta temperatura inicial T sub 0. A continuación, mediante algún método que no vamos a detallar porque no es de interés, esta varilla es llevada a una temperatura T final mayor que la T inicial. Como la longitud es una propiedad termométrica, vamos a observar que esta varilla presenta un nuevo valor de longitud que la llamamos L final. En general, para todos los materiales con los que vamos a trabajar nosotros, un incremento de la temperatura se traduce en un incremento de longitud. Pero hay ciertos materiales, ¿sí?, o ciertas sustancias que no se comportan así y que en cambio, para un incremento de temperatura presentan una disminución de la longitud. ¿Sí? Hay algunos materiales que se comportan así. Sin embargo, acá, en la materia en general, vamos a trabajar con materiales que cuando experimentan un incremento de temperatura, experimentan un incremento de longitud, y cuando experimentan una disminución de temperatura, experimentan una disminución o acortamiento de su longitud. Veamos. Experimentalmente, chicos, o sea que esto mediante ensayos de laboratorio, se encuentra que el cambio de longitud experimentada por esta varilla es igual a la longitud inicial por alfa, que es un coeficiente de dilatación lineal, denominado así, por el delta de T, que es el cambio de temperatura experimentado por la varilla. Como siempre, el delta de L es la longitud final menos la longitud inicial, como está aquí indicado. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Me dice algo importante, y es que el cambio de longitud es proporcional a la longitud inicial de la varilla. O sea que me está diciendo que si yo tengo dos varillas del mismo material, de manera tal que tienen el mismo coeficiente de dilatación lineal, y que experimentan el mismo cambio de temperatura, ¿sí?, pero sin embargo esas varillas tienen diferente longitud inicial, bueno, la que tenga mayor longitud inicial es la que más se va a dilatar, o sea, la que más va a experimentar un cambio de longitud más marcado. De allí que, por ejemplo, las vías del tren traten de que no sean muy grandes. Cuando digo muy grandes, quiero decir de longitud muy extensa. Porque si son de longitud muy extensa, el cambio de longitud, como les digo, es proporcional a la longitud inicial. Entonces, si por ejemplo tienen dos varillas, una con la longitud inicial L0 y otra con la longitud inicial que es 2L0, entonces esta varilla que está arriba se va a dilatar el doble que la que está abajo para un mismo cambio de temperatura. Siempre que obviamente las varillas tengan el mismo coeficiente de dilatación lineal. Por eso yo le decía que en las vías del tren no se usa una sola vía larga y se busca que no sean tampoco excesivamente largas, porque de lo contrario el cambio de longitud que van a experimentar es muy grande, porque es proporcional a la longitud inicial. También desde luego es proporcional al cambio de temperatura. Lo que le está diciendo esto es que
para una varilla dada, por ejemplo esta que está aquí abajo, ¿sí? Que está aquí indicada, si yo duplico el cambio de temperatura de ella, se va a duplicar el cambio de longitud experimentada por esa varilla, ¿sí? Algo que es lógico. Eso explica también esta ecuación por qué una siesta, digamos, de verano, cuando ustedes están intentando dormir o viendo tele, lo que sea, van a empezar a escuchar que el techo suena, entre comillas. Lo que está ocurriendo es que se está manifestando un cambio de temperatura porque le está dando el sol directamente a las chapas del techo y se producen cambios de longitud en las chapas de manera tal que empieza a escucharse cuando las mismas se expanden, o bien durante la noche también se escucha cuando se empiezan a contraer porque este delta de T está ahora disminuyendo. ¿Sí? Fíjense que si el delta de T es mayor que 0, el delta L es positivo, si el delta de T es menor que 0, el delta L es negativo, indicando que en la medida que el alfa sea positivo, un incremento de temperatura implica un incremento de longitud y una disminución de temperatura implica una disminución de longitud. Como les decía, puede haber ciertos materiales que tengan un coeficiente de dilatación lineal que sea negativo. Ese coeficiente de dilatación lineal negativo implica que ese sistema es tal que cuando se incrementa la temperatura, la longitud del mismo disminuye. Mientras que cuando disminuye la temperatura, la longitud del mismo aumenta. Hay una sustancia muy común en la naturaleza que presenta ese comportamiento y es el agua. El agua tiene un punto crítico que es de 4 grados Celsius. Resulta que si estamos a temperaturas mayores de 4 grados Celsius, el agua experimenta un comportamiento como el descrito en la mayoría de los problemas que vamos a ver, que significa que cuando se incrementa la temperatura, el volumen del agua aumenta. O sea, se incrementan las longitudes del recipiente que la contiene y se incrementa el volumen del agua contenida. En dilatación de líquidos solo se habla de dilatación volumétrica, ya vamos a ver enseguida esto. Sin embargo, por debajo de 4 grados Celsius ocurre que el agua presenta lo que mal llamamos dilatación anómala. Y digo mal llamamos porque de anómalo el agua no tiene nada, es una de las sustancias más comunes en todo el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre a la izquierda de los 4 grados Celsius? Como les digo, se presenta la dilatación anómala, esto es, conforme disminuye la temperatura, que porque nos movemos hacia la izquierda, hacia temperaturas menores, el volumen del agua en vez de disminuir lo que hace es incrementarse. De allí que se explique que en el fenómeno que explicamos al principio de la clase, si tiene una botella con agua en el freezer y se lo olvidan, la botella queda reventada. Porque cuando el freezer le empieza a llevar por debajo de los 4 grados Celsius el agua, la misma empieza a incrementar su volumen, hasta que finalmente el recipiente no la puede contener más, ¿sí? Y termina cediendo, esto es fracturándose y reventándose. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Volviendo a nuestro problema, tenemos entonces las ecuaciones escritas en dos formas alternativas, pero desde luego totalmente equivalentes. Esta en términos del cambio de longitud y esta en términos de la longitud final. La longitud final es la longitud inicial por 1 más alfa delta de t. Como habíamos dicho, el coeficiente de dilatación lineal alfa, ¿sí?, es una constante de proporcionalidad que me permite relacionar el cambio de longitud con la longitud inicial y el cambio de temperatura. Desde luego, este coeficiente de dilatación lineal es una propiedad física, más precisamente es una propiedad física e intensiva, ¿sí? O sea que un metro de acero tiene el mismo coeficiente de dilatación lineal que un kilómetro de acero. Y además depende del material. El coeficiente de dilatación lineal para cada material se determina experimentalmente. Las unidades del coeficiente de dilatación lineal son 1 sobre grado Celsius, o 1 sobre grado Fahrenheit, o 1 sobre Kelvin. Además, chicos, como el cambio de temperatura en Kelvin coincide numéricamente con el cambio de temperatura en Celsius, vamos a tener que el coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre grado Celsius coincide numéricamente con el coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre Kelvin. ¿Qué significa esto? Si usted tiene un coeficiente de dilatación lineal alfa, y bien le dice, mira, el alfa es, por ejemplo, 10 a la menos 12, 1 sobre grado Celsius, bueno, automáticamente usted está en condiciones de asegurar que eso es igual a 10 a la menos 12, 1 sobre Kelvin. O sea, el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre grado Celsius coincide con el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre Kelvin.
pero no coincide con el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre el grado Fahrenheit. Ahí es distinto. Se lo dejo como ejercicio para que razonen cuál sería el factor de conversión para llevar el coeficiente de dilatación lineal de 1 sobre el grado Celsius a 1 sobre el grado Fahrenheit. Le voy spoileando un poco. La respuesta está aquí en esta expresión, en esta constante que aparece acá. ¿Sí? Ahora bien, ¿tienen alguna duda hasta acá, chicos? Antes de que pasemos a la última parte de la materia, del tema. ¿Puedo repetir lo último, Gaby? Lo que acaba de explicar. Sí. Cuando el coeficiente de dilatación lineal está expresado en 1 sobre el grado Celsius, es numéricamente igual al coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre Kelvin. Eso quiere decir que son el mismo numerito. Si vos tenés el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre el grado Celsius, bueno, ese también es el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre Kelvin. ¿Estamos? Pero ojo, si tenés en 1 sobre grado Celsius y te piden que lo expresé en 1 sobre grado Fahrenheit, ahí ya no son numéricamente igual, son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Y hay un factor de conversión para llevar, que es este 5/9 que aparece aquí. ¿Sí? A partir de ese 5/9 podés producir el cambio. Y si no, si a vos te llegan a dar un coeficiente de dilatación, miren, se lo voy a spoilear nomás. Si a vos te dan, por ejemplo, un coeficiente de dilatación lineal que esté expresado en 1 sobre grado Fahrenheit, ¿sí? Y te dan el cambio de temperatura expresado en Celsius, entonces lo que vos vas a hacer es, la forma, digamos, fácil de razonar esto es, venís acá arriba y decís, mira, el cambio de temperatura en Celsius es 5/9 del cambio de temperatura en Fahrenheit. Entonces, si paso multiplicando el 9 y dividiendo el 5, voy a tener que el cambio de temperatura en Fahrenheit, conocido el cambio de temperatura en Celsius, es 9/5 del cambio de temperatura en Celsius. Entonces ya tenés el cambio de temperatura en Fahrenheit. Entonces, con ese cambio de temperatura en Fahrenheit, el cambio de longitud que va a experimentar la varilla va a ser la longitud inicial por el alfa, expresado en 1 sobre el grado Fahrenheit, y por el cambio de temperatura expresado en grado Fahrenheit. Y entonces te verifica el análisis dimensional, que se te va el Fahrenheit con el Fahrenheit y te queda el resultado en unidades de longitud. Ahora bien, fíjate esto. El delta de T en Fahrenheit, ¿sí? El delta de T en Fahrenheit, habíamos dicho que era 9/5 del delta de T en Celsius. Entonces esta ecuación que está acá, como esto que está aquí es 9/5 del delta de T en Celsius, lo puedo escribir así. Longitud inicial por alfa, por 1 sobre expresado en 1 sobre grado Fahrenheit, por 9/5 del delta de T expresada en Celsius. ¿Sí? Ahora bien, en ese contexto, entonces, todo esto que aparece acá es el coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre grado Celsius. Entonces, si vos querés pasar el coeficiente de dilatación lineal de 1 sobre grado Fahrenheit a 1 sobre grado Celsius, basta con que lo multipliques por 9/5 y listo, ya está todo hecho. ¿Sí? Este tipo de cosas, yo si bien las enseño y quiero que me las hagan en consulta, también yo hay veces que se las dejo porque a mí me gusta que ustedes razonen un poco. Porque si no, cuando yo hago todo, yo sé que a ustedes les parece fácil o al menos relativamente sencillo y se confían. Y después cuando tienen que resolver el parcial, ahí vienen los lloros. ¿Sí? Entonces, por eso también yo les doy a veces como ejercicio como para que lo razonen un poquito ustedes. ¿Sí? ¿Está entendido, Bruno, esto? Gaby, Sí. O sea que tengo que multiplicar por 9/5. Sí, para llevar del coeficiente de dilatación lineal de 1 sobre el grado Fahrenheit a 1 sobre el grado Celsius. Sí. ¿Viceversa o no? No, y después lo puedes despejar también, sí, pero los tenés que despejar, no es No. viceversa, no es 9/5, sino que sería por 5/9 para ir por ejemplo, de grado Celsius a grado Fahrenheit. O sea, de 1 sobre el grado Celsius a 1 sobre el grado Fahrenheit. ¿Sí? Bien. Igual eso vos no te lo aprendes de memoria, vos razonal. De última, tampoco te aprendas esto del factor de conversión. Directamente hace el cambio de temperatura, yo ahí ya te di las ecuaciones, aprendete eso, no me decía, mira, me dan el cambio de temperatura en Fahrenheit, bueno, listo, en Celsius, entonces 9/5, bueno, y va haciendo así la relación y va despejando y va reemplazando y obtiene el valor final. Simplemente fíjense del análisis dimensional, ¿sí? Si el coeficiente de dilatación le están dando en 1 sobre grado Fahrenheit, no multipliquen por un delta de T en Celsius, porque obviamente dimensionalmente eso va a estar mal. ¿Estamos? Claro. Sí. ¿Alguien creo que preguntó algo más? ¿No? Bueno, me daba la impresión. Sí, pregunta. Hace rato lo mencionaste y no entendí, porque bueno. Sí. Cuando estaba hablando sobre restar y sumar los 273
Ajá, hacer el cambio. ¿por qué se cancelan? ¿Vendría a ser lo mismo? Esto vos me preguntas por qué se O no, cancela. digo, si vendría a ser lo mismo que... Espera que se ha cortado hoy el final. Si vendría a No, ser no, lo no. mismo que qué. Pues justo se ha cortado el final cuando me has preguntado. Pero lo mismo que cambiar con la fórmula ese Ah, sí, claro. de 5 noveno, 9... Claro, pero ojo, pero en este caso, para temperatura en Kelvin y temperatura en Celsius. ¿Sí? Lo que pasa es que acá la constante es 1. ¿Sí? La que aparece, o sea, la que relaciona el delta de T en Kelvin y el delta de T en Celsius es 1. Ahora, si vos me decís para ir de delta de T en Kelvin a delta de T en Fahrenheit, por ejemplo, y bueno, ahí ya tenés que empezar a jugar con las dos relaciones estas que están acá, ¿sí? Con esta ecuación de acá y esta ecuación de acá para encontrar un factor de conversión entre el delta de T en Kelvin y el delta de T en Fahrenheit. Pero ojo, quiero que hagamos una aclaración. Vos me preguntabas si aquí cuando trabajo con estos delta de T la idea es más o menos la misma que acá abajo. ¿Eso era la pregunta? Sí. Bien. Entonces, sí, el razonamiento es el mismo, pero con una salvedad importante. Como acá la constante que relaciona el cambio de temperatura en Kelvin con el cambio de temperatura en Celsius es 1, ¿sí? Es 1, es esa la razón por la cual, como yo les dije, en esas circunstancias, si le dan el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre grado Celsius, es directamente equivalente a que lo escriban así como 1 sobre Kelvin. O sea, no tienen que, o no tienen que multiplicar por nada, o en verdad multiplican, pero multiplican por 1. ¿Sí? Y eso no cambia en absolutamente nada. O sea, en el único que van a tener la dificultad es cuando le den en 1 sobre grado Fahrenheit y ustedes quieran trabajar en Celsius. Ahí sí tienen que multiplicar. Pero en este caso, cuando tienen el coeficiente de dilatación lineal expresado en 1 sobre grado Celsius, siempre coincide con el coeficiente de dilatación lineal en 1 sobre Kelvin. ¿Sí? No hay problema por eso. Es más, si me dan un segundito, miren, para que lo hagamos un poco más realista esto, si no me equivoco, yo tengo acá algunos coeficientes de dilatación, por ejemplo, para algunos materiales. Fíjense. Aquí el coeficiente de dilatación lineal para el aluminio, fíjense, es 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Entonces, en esas condiciones, el coeficiente de dilatación lineal es 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius. Bueno, lo que yo le estoy diciendo es que si ustedes tienen el cambio de temperatura en Kelvin y necesitan el coeficiente de dilatación lineal en Kelvin, simplemente en este caso, cuando parten de 1 sobre grado Celsius, va a ser directamente 24 por 10 a la menos 6, 1 sobre Kelvin. O sea, igual, numéricamente igual, coinciden. Son los mismos. Acá no hay ningún tipo de inconveniente. Directamente lo que hacen es, aparece el grado Celsius, bueno, listo, lo cambio por el Kelvin a la casa. No hay drama por eso. El inconveniente viene acá cuando tienen grados Fahrenheit y grados Celsius, porque ahí ya no hay una relación 1 a 1, como se observaba en esta ecuación de acá arriba, sino que hay una relación afectada por un factor que es 5 novenos. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. ¿Te ha entendido ahí más o menos? ¿O querés preguntar algo más o querés que repita algo de esto? No, gracias. Bueno, de nada. Siguiendo con la ecuación entonces, vamos a ver una definición que es importante, que es la definición de un material isótropo. ¿Sí? ¿Qué es un material isótropo? Son aquellos que presentan las mismas propiedades físicas en todas las direcciones y por lo tanto el mismo coeficiente de dilatación lineal alfa en todas las direcciones. ¿Qué significa esto, chicos? Significa que si usted, por ejemplo, agarran un material que tiene una cierta forma así, prismática. Si el material este es isótropo, quiere decir que el coeficiente de dilatación alfa de esta arista es el mismo coeficiente de dilatación alfa que de esta arista, es el mismo coeficiente de dilatación alfa que de esta diagonal, es el mismo coeficiente de dilatación alfa que para esta diagonal, es el mismo coeficiente de dilatación alfa para esta arista vertical. ¿Sí? O sea, quiere decir que el coeficiente de dilatación lineal es el mismo en todas las direcciones y por lo tanto para todas las partes del sistema. Desde luego, un material isótropo, como les dije, no se limita únicamente a que el coeficiente de dilatación lineal es el mismo en todas las direcciones. También en un material isótropo la densidad es la misma en todos los puntos, ¿sí? El índice de refracción va a ser el mismo en todos los puntos, etc. El índice de refracción lo van a conocer en física 3.
O sea, en definitiva, tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones y en todos los puntos. Esa es la característica de un material isótropo. Entonces, cuando ustedes den un material isótropo, el coeficiente de dilatación lineal va a ser el mismo para todas las aristas, para todas las diagonales e incluso para cualquier longitud curvilínea que consideren dentro de ese mismo material. Esa va a ser entonces la característica de un material isótropo. Lo que tienen que entender acá, que es sumamente importante, es que si un cuerpo es isótropo, chicos, entonces todas sus longitudes, tanto rectilíneas como curvilíneas, experimentan el mismo cambio fraccional delta de L sobre L0 igual a alfa por delta de T. ¿Sí? El mismo cambio fraccional delta de L sobre L0 igual a alfa por delta de T. Incluso lo anterior se cumple para los orificios del cuerpo. O sea que aun cuando los orificios estén vacíos, por eso son orificios, ¿sí? O por lo menos no estén rellenos del material en el cual están ubicados esos orificios, se van a dilatar y van a experimentar un cambio fraccional en sus dimensiones idéntico al que experimentaría cualquier porción maciza del material. Veamos qué significa esto último. Esto último significa, volviendo al ejemplo este del prisma, que si nosotros tenemos un prismita así, el cual es isótropo, entonces, el cambio fraccional que va a experimentar la longitud de esa arista va a ser el cambio de longitud de la arista sobre la longitud inicial de la arista igual a alfa por delta de t. El cambio fraccional que va a experimentar esta otra arista, que la podríamos llamar B, va a ser delta de L de la arista B sobre la longitud inicial de la arista B igual a alfa por delta de t. El cambio fraccional que va a experimentar esta arista de acá, que la llamemos C, va a ser también delta de LC sobre la longitud inicial de C igual a alfa por delta de t. El cambio fraccional que va a experimentar esta diagonal así, también va a ser cambio de longitud de la diagonal sobre la longitud inicial de la diagonal igual a alfa por delta de t. O sea, todas las dimensiones, tanto rectas como curvas, experimentan el mismo cambio fraccional que es igual a alfa por delta de t. Eso quiere decir que en un material isótropo, para toda longitud que consideremos, se va a verificar que el cambio fraccional es igual a alfa por delta de t. Y por lo tanto, para toda longitud que tomemos, no importa cuál arista, cuál diagonal, no importa incluso si es el diámetro de un agujero, el cambio de longitud que van a experimentar es igual a la longitud inicial por alfa por delta de t. O sea que esta ecuación la podemos emplear en un material isótropo para calcular el cambio de longitud de cualquier dimensión de ese material. ¿Sí? En particular, chicos, si ustedes tienen, como yo les decía, un material que tiene taladrado un orificio, ¿sí? El orificio sería ese círculo blanco, también se verifica que, por ejemplo, el cambio fraccional en el diámetro del orificio también va a verificar que delta de D sobre el diámetro inicial es igual a alfa por delta de T, o lo que es lo mismo, el cambio del diámetro del orificio es el diámetro inicial por alfa por delta de T. O sea, que el diámetro del orificio, aun a pesar de que está vacío, o al menos no está relleno del material, con coeficiente de dilatación alfa en el cual está perforado ese orificio, el mismo se dilata verificando la misma ecuación que verificaría, por ejemplo, cualquier otra arista del material en la región maciza del material. ¿Sí? El coeficiente de dilatación lineal que aparece para el orificio y para cualquier parte maciza, como puede ser esta arista, es la misma. Entonces los orificios taladrados en estos cuerpos isótropos experimentan cambios en sus diámetros que son totalmente equivalentes, sus cambios fraccionales, al que experimenta cualquier otra longitud maciza dentro de esta placa que está perforada o taladrada. De hecho, como les adelanté, esto no se limita a las dimensiones lineales o a las longitudes lineales. También podemos tomar una longitud curvilínea, por ejemplo esta así del orificio. Bueno, resulta que el cambio fraccional de longitud ahí para esa longitud marcada en azul también es igual a alfa por delta de t. ¿Sí? En definitiva, la ecuación delta de L igual a L0 por alfa por delta de t, siempre que el material sea isótropo, la pueden emplear para calcular el cambio de longitud de cualquier parte del material. Desde un diámetro de un orificio hasta el perímetro del orificio, hasta una arista, una diagonal, cualquier cosa. Les digo más, inclusive chicos, si ustedes agarran una chapa
y le escriben su nombre, ¿sí? Ahí con alguna letra de carta, ¿sí? O hacen una firma, cualquier cosa, bueno, resulta que hasta las dimensiones, esto es, vamos a marcarlo con otro color, hasta las longitudes de esta firma que estoy marcando acá, experimentan un cambio fraccional que es delta de L sobre L0 igual a alfa por delta de T. O sea, todas las longitudes que consideren, siempre que el material sea isótropo, van a verificar esa ecuación que presentamos para el cambio de longitud durante la dilatación. ¿Está entendido esto, chicos, hasta acá o no? Gaby, ¿esto se da solamente en cuerpos Sí, el isótropos? material es isótropo. Si el material fuese anisótropo, que es el antónimo a isótropo, ahí ya va a haber cambios, porque pueden tener diferentes coeficientes de dilatación lineal en diferentes direcciones y por lo tanto ya los cambios fraccionales no van a ser los mismos, ¿sí? Ya ahí se complica un poco más. ¿Y esto del cambio fraccional es solamente en esta parte, digamos? ¿O Cuando es también para los...? isótropo, cuando es isótropo, A ver, sí. listo. ¿Estamos? Hablando de cambios fraccionales, ya que se han conectado varios ahora, les comento algo. El otro día me mandó un mensaje un chico, esto es un interludio fuera de la clase, ¿sí? Porque vio un problema que subieron en la cátedra, en la parte de oscilación amortiguada, donde pedían calcular el cambio porcentual de amplitud, ¿sí? Que nosotros lo hicimos. Bueno, el cambio porcentual de amplitud se calcula así. Siempre que le piden un cambio fraccional o un cambio porcentual, le están pidiendo una relación de esa forma. Es un delta sobre el inicial, ¿sí? Un delta sobre el inicial. Entonces, si en física le piden el cambio fraccional de longitud, que le suelen pedir en un sólido que se dilata, le están pidiendo el delta de L sobre L0. Y si le piden el porcentual, simplemente lo multiplican por 100. ¿Vamos? Lo mismo si le piden un cambio fraccional de volumen, es delta de B sobre B0. Si le piden el cambio fraccional porcentual, lo multiplican por 100. ¿Por qué hago esta aclaración? En uno de los ejercicios que aparentemente les hubieron resuelto, le piden calcular el cambio fraccional de amplitud y hacen esto así. ¿Sí? Está subido en un apunte de la cátedra. Bueno, esto así está mal. No sé por qué subieron eso. Eso no es el cambio fraccional de amplitud. Incluso, yo digamos que entré en duda, si en verdad no se puede ya dudar de esto a esta altura del partido, que porcentaje te lo enseñan en la escuela primaria, ¿sí? Si ustedes googlean van a ver que ponen cambio fraccional porcentual y van a encontrar siempre que en Google le ponen una fórmula de esta forma, un delta sobre el valor inicial por 100. Bueno, sin embargo en la cátedra no sé por qué subieron esto. Claramente es un error. Como les dije, yo para salir de duda fui y busqué los apuntes de cuando hacía yo la guardia en la facultad. ¿Por qué? Porque cuando uno gana el concurso, después uno está un año completo donde los profesores te preparan para que vos puedas dar consultas, ¿sí? Para que no vayas y ver si a los chicos y le digas cosas correctas. Así que me fijé el apunte de cuando yo hice la guardia con el que es uno de los capos de la cátedra, ¿sí? Que es uno de los profesores que arma los finales y que los corrige. Y vi cómo lo resolvió ese problema. Y efectivamente él el problema lo resolvió utilizando esta ecuación que yo les enseñé y no esta de acá. ¿Cuál es el inconveniente que pueden llegar a tener acá? Y por eso yo les pregunto y les pido que en verdad hagan la consulta en alguna clase virtual. El problema que van a tener es el siguiente. Si ustedes van a un examen escrito y escriben esto así, y por ejemplo, el que haya resuelto esto así les corrige, ustedes después van, ven el examen, piden ver el examen y le dicen, no, mire profesor, ahí pide cambio fraccional y yo he escrito esto así y ya está constatado, o sea, queda escrito, porque justamente hay un examen escrito, que es verdad ustedes han hecho así y entonces vienen y le suben la nota, le dicen, ah, es verdad, me confundí yo, te subo la nota. En un examen virtual, desde luego, eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el inconveniente? Que si el que ha resuelto el problema del examen virtual, ponerle y les dado las opciones múltiples para que marquen, usa esta ecuación y ustedes usan esta, no le va a coincidir y no lo van a poder marcar a la opción correcta. Entonces van a estar ahí en un inconveniente. Entonces yo les diría que los que están más o menos llevando la materia al día, y si no también, ¿sí? Si alguien se conecta alguna vez a alguna de las clases, por lo menos cuando hagan las de repaso, seguramente las clases de consulta, que dan los ayudantes, o mejor les diría yo que vayan a las clases de consulta de los profesores, ¿sí? Les pidan que les explique esto, porque esto está escrito así en uno de los problemas resueltos del trabajo práctico de oscilaciones amortiguadas y en realidad tiene que estar escrito así. Entonces, para prevenir daño, ¿sí? Porque de última, si los profesores dicen, no, bueno, miren, calcúlenlo así nomás, y bueno, lo calculan así,
en esa forma que, por cierto, está incorrecta, independientemente de lo que le diga. Pero bueno, ya saben que tienen que ir calcularlo así y eso le va a dar el valor correcto en una opción múltiple. Pero bueno, es simplemente para que ustedes estén, se cubran, digamos, legalmente y resuelvan el problema con la opción correcta. ¿Sí? Simplemente eso. Volviendo al ejercicio que estábamos planteando, mejor dicho, David, el tema. Sí, pregunte. y lo anterior Sí, se corta, no se ha escuchado. Díganme. se escucha cortado. ¿Se escucha muy cortado? Bueno, miren. Igual, Últimamente ya está cortando mucho. sí, está cortado mucho. Chicos, ¿todos escuchan cortado? No. ¿Vos escuchas bien, Bruno? No. Sí, lo Bien. escucho bien. Ajá. Bien. Sí, no estoy viendo acá, estoy controlando con el celular. Sí, tengo el máximo de ancho de banda de subida. Estoy con 25 megas de subida. Tenía que escucharse bien. Puede ser que esté entonces en la línea de bajada. Igual, Te escuchen. escuché hasta cuando has dicho Sí, decime. Me parece que es tu conexión, porque cuando vos no hablas se hasta entrecorta. cuando... Sí, se está entrecortando. Ah, debe ser. Sí, es eso, es tu conexión. Sí, porque los otros chicos lo están escuchando bien y cuando vos me hablas yo te escucho entrecortado y a los otros chicos no lo escucho entrecortado. De cualquier manera, escúchame, quédate tranquilo porque la clase la estoy grabando, ¿sí? Por eso tengo abierta acá la aplicación, estoy grabando la pantalla, o sea que cuando yo la suba, que va a ser ahora mismo, vos la vas a poder ver sin corte, ¿estamos? No hay inconveniente por eso. Ahora bien, chicos, escuchen, para que ya terminemos, igual ya terminamos la clase, me queda una página de explicar y terminamos todo. Lamentablemente el tema con la conexión a internet es desesperante, la verdad. Veamos esto. Cuando un sólido es isótropo, nosotros vimos que la dilatación lineal es delta de L igual a L0 por alfa por delta de T. ¿Sí? Sin embargo, ojo, también podemos tener dilatación superficial y volumétrica. No hace falta que nos concentremos únicamente en la dilatación lineal. La dilatación superficial, chicos, es delta de A igual a sub 0 por 2 alfa por delta de T. ¿Sí? Esto se lo dejo para que lo demuestren. Lo demuestran a partir de esta ecuación de dilatación lineal. 2 alfa en este contexto es lo que se denomina coeficiente de dilatación superficial. Y es el doble del coeficiente de dilatación lineal. ¿Sí? La dilatación volumétrica se calcula como delta de B igual a B0 por 3 alfa por delta de T. También se la dejo como ejercicio para que la prueben. Se lo obtiene a partir de estos dos casos I y 2I que vimos anteriormente. ¿Sí? Y en este contexto, 3 alfa, que es el triple del coeficiente de dilatación lineal, se llama coeficiente de dilatación volumétrica. Cuando yo seleccioné los problemas que vamos a resolver de práctica de esto, los ejercicios que justamente seleccioné, como les decía, están diseñados de forma tal que ustedes apliquen esta ecuación I y esta ecuación 3I y vean y se den cuenta de que si tienen un coeficiente de dilatación lineal, automáticamente a partir de él, como es lo que ocurre en ese problema que yo voy a resolver más adelante en la próxima clase, a partir de ese coeficiente de dilatación lineal, pueden obtener fácilmente el coeficiente de dilatación volumétrica multiplicándolo simplemente por 3, para obtener así el 3 alfa que aparece aquí. O multiplicándolo por 2 para obtener el coeficiente de dilatación superficial que es el 2 alfa que aparece aquí. Entonces, si usted tiene un material que es isótropo, todo esto es para isótropos, ¿sí? Y le dan solo el coeficiente de dilatación lineal, pero le piden calcular una dilatación volumétrica, no se asusten, agarran ese alfa, lo multiplican por 3 y esto está acá el coeficiente de dilatación volumétrica y ya resuelven normalmente la ecuación. ¿Sí? Eso es lo único que tienen que tener presente. Sí quiero aclarar algo más. Así como vimos que en un sólido que tiene, por ejemplo, taladrado un agujero, el agujero cambia su diámetro o su perímetro como si fuese macizo, es decir, como si estuviese relleno del material del cuerpo en el cual está ubicado ese agujero, también va a pasar lo mismo con el cambio de volumen. Resulta que si ustedes tienen, por ejemplo, un frasco, un recipiente, ¿sí? Macizo, como se indica acá en esta parte, pero con una cavidad en su interior,
el cambio de volumen que va a experimentar esta cavidad, aun cuando la cavidad esté vacía, ¿sí? O por lo menos no esté rellena del material del frasco, ¿sí? El cambio de volumen en la cavidad, chicos, va a ser el volumen inicial de la cavidad por 3 alfa, donde alfa es el coeficiente de dilatación del material en el cual se encuentra la cavidad, por delta de t. De hecho, tengo un problema que vamos a resolver utilizando esto. O sea que de vuelta se encuentra que el cambio de volumen de la cavidad, ¿sí?, es el mismo que experimentaría si la cavidad estuviese totalmente rellena por el material en el cual se encuentra ubicada esa cavidad, ¿sí? Es lo mismo que pasaba con los agujeros. Las dimensiones de los espacios vacíos, entre comillas, se modifican como si estuviesen rellenos del material en el cual se encuentran, ¿sí? O sea que verifican una ecuación de esta forma. De hecho, vamos a resolver un problema, ¿sí?, donde vamos a aplicar eso. Desde luego, la parte maciza, ¿sí?, del frasco, esto de aquí, también experimenta un delta de B, ¿sí?, de la parte maciza, igual al volumen inicial de la parte maciza por 3 alfa por delta de t. O sea que tanto la cavidad como la parte maciza verifican una ecuación de esta forma, ¿sí? Bueno, ya prácticamente hemos terminado, chicos, ¿sí? Quedan los 5 minutos de clase y terminamos. En estas ecuaciones, desde luego, la longitud L sub 0, el área A sub 0 y el volumen B sub 0 son la longitud inicial, el área inicial y el volumen inicial, ¿sí? Y lo que yo les decía recién, en un líquido solo se habla de dilatación volumétrica. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los líquidos no tienen una forma definida. Por el contrario, solamente adaptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces no tiene sentido calcular el cambio de longitud de la arista de un líquido, porque no tiene arista, ¿sí? Entonces, hablamos sobre dilatación volumétrica y se usa esta ecuación. El cambio de volumen de un líquido es el volumen inicial del líquido por el coeficiente de dilatación volumétrica del líquido, que lo denotamos con la letra griega beta, por delta de t. El coeficiente de dilatación volumétrica, desde luego, se puede expresar en 1 sobre grado Celsius, en 1 sobre Kelvin o en 1 sobre grado Fahrenheit, ¿sí? La idea es la misma que siempre. Fíjense en todas las ecuaciones, el cambio de longitud y área de volumen es proporcional a la longitud inicial, el área inicial y el volumen inicial, como así también a los cambios de temperatura, ¿sí? Para finalizar, vamos a resolver un problema del bimetálico. Este problema del bimetálico, ¿sí?, que está aquí dibujado, es un problema clásico que suele aparecer en los parciales y en los finales. Es un problema conceptual. Veamos, primero, ¿qué es un bimetálico? Y esto es lo último que vemos hoy, ya terminamos. Un bimetálico, chicos, voy a cambiar el color, es un dispositivo constituido por dos metales que tienen diferentes coeficientes de dilatación, este por ejemplo alfa 1 y el otro alfa 2, soldados uno arriba de otro. ¿Para qué se utilizan los bimetálicos? Los bimetálicos se utilizan, por ejemplo, en las llaves termomagnéticas de la casa. ¿Han visto cuando salta la térmica, entre comillas, debido a una sobrecarga? Bueno, ahí lo que salta es el bimetálico. También lo utilizan los termostatos de las heladeras o de los aires acondicionados para encender y apagar el compresor de la heladera y el aire acondicionado. ¿Cómo funciona? Resulta que si usted tiene un circuito eléctrico, ¿sí?, lo van a ver en física 3, el circuito eléctrico, el circuito se cierra a través de ese bimetálico, como se observa ahí. Y aquí se establece una corriente eléctrica. ¿Qué es lo que ocurre, chicos? Por ejemplo, en la termomagnética de la casa. Cuando esta corriente eléctrica, que es la corriente que llega a la casa, es muy elevada, entonces eso produce un incremento de temperatura en el bimetálico. ¿Qué efecto tiene ese incremento de temperatura en el bimetálico? Lo dibujemos aquí por separado. Teníamos que ese bimetálico estaba construido por dos metales con coeficiente de dilatación alfa 1 y alfa 2. Y supongamos que el coeficiente de dilatación alfa 1 sea mayor que el alfa 2. Esa es la clave para el coeficiente, para el bimetálico. Los dos metales tienen que tener coeficiente de dilatación diferente. En este caso, considere que el alfa 1 es mayor que el alfa 2. Entonces, hemos dicho que este bimetálico, por efecto del paso de esa corriente excesiva, experimenta un incremento de temperatura grande, o al menos excesivo para los parámetros de diseño del bimetálico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este bimetálico tiene una cierta longitud inicial. La longitud inicial esa es común para los dos metales.
de acuerdo a nuestra ecuación, el cambio de longitud del metal 1, que está arriba, es la longitud inicial por alfa 1 por delta de t. Y el cambio de longitud para el metal 2 es longitud inicial por alfa 2 por delta de t. ¿Sí, chicos? Ahora bien, como la longitud inicial y el cambio de temperatura es el mismo para los dos metales, pero el coeficiente de dilatación alfa 1 es mayor que el alfa 2, entonces concluimos que el delta de L1 es mayor que el delta de L2. ¿Sí? Y ahora hagamos un análisis de geometría. Si ustedes tienen dos circunferencias concéntricas, esto es que comparten un centro, pueden dibujar una circunferencia exterior y una circunferencia interior. Desde luego, siempre se cumple que la circunferencia exterior, la longitud de la circunferencia exterior, es mayor que la longitud de la circunferencia interior, que es esta así. Entonces, con eso en mente, y sabiendo de que el metal de la parte superior experimenta un incremento de longitud mayor que el de la parte inferior y que las longitudes iniciales eran iguales, es que podemos concluir entonces que la longitud final del metal 1 es mayor que la longitud final del material 2, porque experimenta un cambio de longitud mayor. Y como siempre la circunferencia exterior era de mayor longitud, entonces cuando yo tenga que dibujar la nueva posición, y que es lo que siempre suelen pedir en los parciales, de este bimetálico, ¿sí? O sea, cómo se deforma este bimetálico a causa de este cambio de temperatura, vamos a tener que tener en consideración que la longitud mayor, que la del metal 1, es parte de la circunferencia exterior, mientras que la longitud final del metal 2 es parte de la circunferencia interior. Entonces, para dibujar el bimetálico deformado, simplemente hacen esto así. Esperen aquí, vamos a dibujarlo un poco mejor. Se deforma de esta manera, en donde, vamos a cambiar el color para enfatizarlo, la circunferencia exterior, esta así, se corresponde con el metal de mayor longitud, que era el que tenía coeficiente de dilatación alfa 1 mayor a alfa 2. Mientras que la circunferencia interior está asociada al metal con coeficiente de dilatación alfa 2. ¿Sí? En general, la regla que tienen que tener presente ustedes para saber cómo se deforma el bimetálico es la siguiente. Siempre, chicos, la circunferencia exterior, como está anotado acá, es la del material de mayor coeficiente de dilatación alfa. ¿Sí? Siempre la circunferencia exterior es la de mayor coeficiente de dilatación alfa. Entonces, si ustedes vienen aquí y les dan ahora, por ejemplo, este bimetálico, donde tienen el alfa 1 con menor coeficiente de dilatación lineal que el alfa 2, y bueno, ustedes saben que siempre el de mayor coeficiente de dilatación es la circunferencia exterior. Entonces la circunferencia exterior tiene que ser el metal de abajo, este de acá, el 2. Entonces la deformación del bimetálico va a ser así. Che, Gaby, puede ser que una consecuencia el que se achica más, digamos, el que se tuerce hacia adentro, Sí. o sea, que pierde longitud, puede ser que pierda esa longitud, digamos, que se haga más chico. No, no pierde longitud, los dos incrementan la longitud, solo que uno en menor cantidad que el otro, pero los dos están dilatados. Ah, bien. ¿Sí? Sí. Los dos están dilatados, así es. Donde ocurrió que hay una disminución de la longitud, que capaz que eso lo que te ha venido a la mente, es cuando veíamos en esfuerzo una varilla, una viga que se pandea. ¿Sí? Cuando se pandea, las fibras de la parte de arriba se comprimen y las de abajo se estiran. Pero este no es el caso, acá las dos se estiran. ¿Sí? Ah, bien, bien. Bueno. ¿Está claro, chicos? Entonces siempre el coeficiente de dilatación le va a decir cuál es el que va afuera. Y siempre el de mayor coeficiente de dilatación es el que va a constituir la circunferencia exterior. Esta deformación del bimetálico es lo que hace funcionar, como yo les decía, en los circuitos eléctricos la termomagnética. Cuando vuelven acá a nuestro circuito eléctrico, ¿sí? Cuando el bimetálico este se deforma, va a adquirir esta forma así. Entonces el contacto con este terminal de acá se pierde, el circuito se abre y deja de circular corriente. Eso es cuando ustedes dicen saltó la térmica. ¿Sí? Así también funcionan los termostatos, los aire acondicionados. Cuando se apaga el compresor,
es porque el bimetálico ya se deformó y abrió el circuito haciendo que deje de circular corriente hacia el compresor. Con eso está terminada la clase de hoy, chicos. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran que repita? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno. No, Gaby, me canso de preguntar todo. Bueno. Listo, chicos. Entonces, dejamos de grabar.